Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Uno de los suplementos que puede generar más dudas a la hora de incluirlos en la práctica deportiva podrían ser los geles, aunque ya sé que para algunos no presenta ninguna duda, pero es importante saber cómo deben consumirse los geles energéticos. Los geles energéticos están, en auge, pero exponencial. Son muy cómodos de transportar, aportan energía muy rápida y por eso, pues realmente, especialmente en ejercicios, en deportes de resistencia, donde tenemos que priorizar esas rutas metabólicas que consumen la glucosa para mantener el rendimiento a largo plazo, una estrategia dietética que sabéis que se puede cambiar y hay en algunos casos que conviene trabajar previamente la flexibilidad metabólica para poder utilizar también los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Pero de eso hoy nos olvidamos. Vamos a centrarnos en deportistas que priorizan ese consumo de hidratos de carbono como fuente de energía. En este caso, como os digo, la principal, vamos a decir que tiene dos principales ventajas. El consumo de esos geles energéticos, uno, la facilidad de transporte, son sobrecitos de bastante pequeño tamaño, que depende ese tamaño también de la composición, que lo vamos a ver un poco más adelante, es decir, me caben en cualquier bolsillo de la camiseta o del pantalón y no requiero esfuerzo para transportarlo, que no pesan, pueden pesar, pues que 2, 3, 5 gramos, dependiendo del tamaño del sobrecito que vayamos a utilizar. Principalmente contienen azúcares de absorción rápida, en muchos casos glucosa, que es la que más rápido se absorbe, en algunos casos glucosa y fructosa, para mantener ese aporte un poquito más paulatino, que no sea todo de golpe, y así evitar las molestias digestivas, que es uno de los principales efectos secundarios. Por eso es importante saber cómo tomar los geles deportivos y además, es importante que en ese cómo tomar conozcamos esa composición. También podrían llevar esos geles otro tipo de hidratos de carbono, como por ejemplo las maltodextrinas, que a veces pueden ocasionar menos problemas digestivos que la glucosa, y otras sustancias, muy frecuentemente, como la cafeína, que también alarga, esa desaparición o no aparición de la sensación de fatiga muscular y por lo tanto en pruebas de resistencia nos permite mantener durante más largo tiempo el rendimiento deportivo. Es una ayuda ergogénica autorizada, ya sabéis que hemos hablado en muchas ocasiones, que se debe valorar el efecto que produce en cada uno de los deportistas, al igual que los geles, que es importantísimo. Se deben ensayar, se deben entrenar la ingesta de estos geles energéticos y jamás se debería probar no solo la ingesta por primera vez de un gel energético en una prueba deportiva, sino ni siquiera el cambio de marca o de composición de un gel deportivo. Todo eso se debe hacer con antelación en los entrenamientos. Hay algunos deportistas amateurs que cometen en este sentido algunos errores, pues porque igual estos geles son más caros que otro tipo de bebidas de reposición. Durante los entrenamientos, utilizan otras estrategias y de repente en la carrera dicen, estos geles que fíjate qué fácil, me los llevo aquí, me los tomo en cualquier momento y ya está. Y desgraciadamente las primeras veces que se utilizan, a la mayoría de las personas, por falta de hábito, por falta de costumbre, les provoca diarrea.
o serios problemas gastrointestinales, dolores, inflamación, ruidos, gases y, como os digo, al final podría ser una diarrea que nos obligue a tener que retirarnos de la competición. Vale, ya tenemos elegido nuestro sobrecito de gel. Bueno, ahí tendríamos que tener en cuenta varios factores, no solo la composición, sino también la cantidad de glucosa que contienen. ¿Por qué? Pues porque las estrategias de rehidratación y de consumo de hidratos de carbono durante una competición están estudiadísimas y se recomienda en la mayoría de los casos pues un aporte de, vamos a decir, 90 por hora. Es decir, que ese aporte de glucosa sea estandarizado y regular. Es decir, no me tomo un gel ahora y me olvido ya en toda la carrera. No, que sea de manera paulatina y que sea de manera regular para que mis músculos no noten la ausencia de glucosa para obtener esa energía. Porque eso es un riesgo, pues ya sabemos, de calambre o de fatiga muscular. Por lo tanto, se debe ordenar, hacer un timing a lo largo de la prueba deportiva o del entrenamiento, de en qué momentos me conviene esa ingesta del gel energético. Por ejemplo, en pruebas deportivas de alrededor de 1 hora o inferiores, si es inferior es muy probable que no me haga falta si he tenido una buena recarga de hidratos de carbono las horas previas o los días previos. La mayoría de los deportistas no tienen por qué necesitar ese aporte. Pero vale, bueno, es que es 1 hora y cuarto. Vale, nos planteamos esa ingesta del gel. ¿Cuándo lo debemos tomar? Sobre todo en los momentos, en los previos, justo en esos minutos antes de la carrera. ¿Por qué? Pues porque ese azúcar tarda cierto tiempo en hacer efecto, en absorberse. Cuando es glucosa, tarda menos tiempo, es más instantáneo, pero podríamos decir que unos 10 minutos. Pero si es otro tipo de hidratos de carbono que se absorben más lento, pueden tardar 20 o incluso 30. Si tiene cafeína, entre 20 y 30 minutos. Es decir, me va a dar ese chute final, ¿no? Para llegar sin cansancio y con energía a la meta. Cuando las pruebas son más largas, tenemos que valorar los momentos en los que me puede resultar más interesante. ¿Esto cómo se hace? Practicando en los entrenamientos. Yo sé que si corro 1 hora, a la 1 y cuarto, me empiezo a cansar. 20 minutos antes ingiero la dosis que necesito de esos hidratos de carbono, de ese gel energético, y después continúo cada hora con la cantidad adecuada, aquella que a mí me hace encontrarme bien durante la carrera. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en función de la cantidad que contiene cada sobre, porque a veces 1 puede ser poco y 2 ser la cantidad necesaria, o a veces 2 ser excesivo, y tenemos que ir valorándolo. Forma de ingerir esos geles, pues depende del formato en el que los compremos. Los sobrecitos más pequeños, más fáciles de transportar, por lo tanto, suelen ser más espesos, más densos y requieren mezclarlos con agua. Y aquí tengo 2 posibilidades. Hemos hablado de pruebas de resistencia. Si yo voy a pie, no tengo posibilidad, o sí la tengo, pero no me interesa porque es un peso y algo que entorpece mi movimiento, no llevo el agua. Tengo que pautar esa ingesta de los geles coincidiendo con los avituallamientos para poderlo mezclar. Esto a veces puede resultar un poco incómodo. Por lo tanto, tengo otro formato de geles que ya vienen reconstituidos. Son un poquito más grandes los sobres porque ya tienen agua al mismo tiempo que esos hidratos de carbono o hidratos de carbono y cafeína, y por lo tanto tengo que saber si durante mi prueba deportiva va a haber avituallamientos, me van a dar agua y me coincide adecuadamente en los puntos en los que yo necesito esa ingesta de los geles, perfecto. Llevo geles pequeñitos, me tomo el sobre, me tomo el agua y continúo la marcha. Si no me coincide, igual es mejor llevar
unos sobres más grandes que ya vienen reconstituidos, bueno, algo así, pero no son así, evidentemente son chiquititos y pesan poco, pero ya vienen reconstituidos. Y de esa manera pues no dependo de otros factores externos como puede ser que me aporten durante la carrera esa cantidad de agua necesaria. Nunca, nunca, nunca se deben tomar sin la suficiente cantidad de agua, porque en ese caso lo que va a hacer esa glucosa es, en lugar de absorberse, que necesita agua para poderse absorber, va a seguir circulando por mi sistema digestivo y va a hacer el efecto contrario en el colon. Va a tirar del agua de mi cuerpo, me va a deshidratar y tengo una alta probabilidad, como os he dicho antes, de tener un cuadro diarreico, porque esa glucosa, para poderla expulsar, tiende a absorber parte del agua de mi cuerpo. Y nosotros lo que queremos es al revés, que esa glucosa pase a sangre para que tenga más cantidad de energía en mi cuerpo durante más tiempo. Pero para eso necesita acompañarse de moléculas de agua, es decir, debo ingerir esa glucosa o ese gel energético siempre con agua. Bien porque ya viene en el sobre o bien porque lo ingiero al mismo tiempo. Y algo que puede parecer una tontería, pero que dependiendo del tipo de deporte, en carrera a pie tenemos las dos manos libres, pero imaginaros que la prueba deportiva es de bicicleta. Tenemos mayor facilidad para llevar el botellín de agua con el gel reconstituido, pero si no lo llevamos reconstituido es importante tener en cuenta la forma de apertura de esos geles. Si lo puedo hacer con los dientes y una mano, si solo lo hago con una mano, si requiero las dos manos porque está muy duro, y cuanto más espeso, más difícil es absorberlo. Es decir, a veces esto es como la pasta de dientes, necesito las dos manos para extraer todo ese contenido del sobre y en otras ocasiones puedo chupar y simplemente con esa absorción pues consigo vaciar el sobre. Factores, por supuesto, que se deben tener en cuenta y ensayar, insisto, ensayar su ingesta en los entrenamientos y nunca probar nada nuevo en una competición. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que resuelva alguna de las dudas asociadas al consumo de geles energéticos. Por supuesto, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.